El fotógrafo Miguel Trillo nos muestra la proliferación de las diversas tribus urbanas. Bailón recoge el mundo urbano de la ciudad y sus personajes. Ukelele, en cambio, posee un estilo más peculiar con la creación de fotografías coloreadas de forma artesanal. Alberto García Alix centra su mirada en el interior de los personajes que retrata. Y Pablo Pérez Mínguez fue sin duda el fotógrafo por el que pasaron los personajes más célebres de la época. Por supuesto PPM, que es a Pablo Pérez Mínguez, que es como el más alto del rollo movida, ¿no? Que fue el que estaba en todos los sitios y tal. Luego también está pues Miguel Trillo, también se le conocía de estar en los conciertos y en eso. Luego quizá a lo mejor se fue más hacia otro lado que nosotros, ¿no? O sea, todo funcionaba como grupos y entonces quizá a lo mejor cada grupo tenía su fotógrafo. Pues está Bailón, Ukelele, por supuesto. Cada uno tenía su grupo de gente y trabajaba con ellos, ¿no? Entonces cada uno tendrá una visión diferente de esa época. Está bien también, ¿no? Porque si todos se hubieran dedicado a lo mismo, ¿no? La gran mayoría de estos artistas realizarán trabajos para publicaciones como Madrid me mata o La Luna de Madrid, que se harían eco de lo que estaba sucediendo en la ciudad. Las colaboraciones serán muy frecuentes en la época. Gorka de Dúo realizaría las portadas de discos más significativas del momento. La colaboración entre músicos y artistas visuales será muy frecuente, nutriéndose los unos de los otros para desarrollar su creatividad. De la época de la movida hay muchísimas portadas muy buenas y maravillosas, ¿no? De colaboración, por ejemplo, Cesepe hizo muchas portadas con Golpes Bajos, con Kiko Veneno, con mucha gente, ¿no? O Ukelele también ha hecho portadas de discos con Ilegales y con Los Burros también, ¿no? O sea que hay una amplia y gran tradición de colaboración de pintores o artistas plásticos con músicos. Entonces, si sumas todos los artes que hace todo el mundo, y el de Ukelele y el de Pedro, de Almodóvar, tal, pues si los sumas todos te dan una visión de todo esto que estamos hablando, ¿no? De la vida. El 9 de febrero de 1980 tiene lugar en la Escuela de Caminos el concierto homenaje a Canito, batería del grupo TOS, fallecido en accidente de circulación a principios de año. En el concierto actúan TOS, Alaska y los Pegamoides, Paraíso, Nacha Pop, Mamá, Los Rebeldes, Mario Tena y los Solitarios, Mermelada y Trastos. Muchos críticos consideran este evento como la primera presentación colectiva de esta corriente. Serán en mayor medida los medios de comunicación quienes la bauticen con el nombre de movida madrileña, aunque existen discrepancias entre sus integrantes sobre el origen del término. Es decir, que la movida madrileña no existía en ese momento, o sea, o por lo menos como llamada movida madrileña. No, la movida madrileña es una cosa que se acuñó años después para etiquetar una cosa que había pasado en ese tiempo. Porque yo la verdad que la palabra movida no se usaba mucho en esos años. Luego ya más tarde, no sé, alguien acuñó ese nombre, ya te digo, para etiquetar. Nadie era consciente de que estábamos haciendo la movida madrileña.
pues yo me hubiera puesto de otra manera, me hubiera arreglado más. Movida madrileña es una palabra que estaba ya en el ambiente. Entonces, movida viene de mover, o sea, mi teoría es de que, o sea, lo que yo digo es que la movida madrileña es el movimiento de la vida. Movida quiere decir con moverse y con vida, ¿no? Se mueve la vida se mueve, eso. Hay otra gente que dice que si ya estaban, lo decían las pandillas de, ¿sabes?, de los jóvenes y tal, o sea que hay muchas teorías, ¿no? Entonces mi teoría es una palabra que ya estaba en el ambiente, que lo decíamos, ¿no? Uy, qué movida, tal. Todo eso. Uy, qué movida, tal. Entonces después me he dado cuenta que, claro, quiere decir el movimiento de la vida se mueve, está muy bien. Eso es lo que yo creo que quiere decir. El movimiento de la vida, qué bonito. La movida es el movimiento de la vida. Después hay gente que dirá otras cosas, ¿eh? O sea que cada uno... Lo bonito también es que no estemos todos de acuerdo, ¿sabes? Porque si estamos todos de acuerdo es muy aburrido, ¿no? Yo no le conocía, en aquel tiempo yo no conocía ninguna cosa así como se le llamara, ¿no? No. Nada, eso era, pues yo qué sé, había una gente que tenía sus nombres propios, ¿no? ¿De qué era? Pues de eso, pues la nueva ola que estaba invadiendo todo, pero lo mismo había valencianos cantidad, valencianos había por un tubo, catalanes igual, gallegos también, o sea, es que había de todos los sitios, no era una movida madrileña. Parece ser que a alguien se le ocurrió eso, que sucedían cosas en Madrid o sucedieron cosas en Madrid que tenían que denominarse de una manera y lo llamó movida madrileña, pero en aquellos tiempos pues lo mismo eran golpes bajos, que yo qué sé, o sea, no se tenía muy en cuenta la nacionalidad. Nos propusimos alquilarnos un piso en Madrid, por la Puerta de Toledo, en el Paseo Imperial, que fue el primer piso de la movida madrileña que hubo, ¿sabes? Que nada, nos lo alquilamos, cada uno estábamos en una habitación, CSP en una, el Alberto García Lislis en otra, yo en otra, y ahí fue pues donde empezó a venir Pedro Almodóvar, que venía de su pueblo, ¿sabes? Y nada, y nos conocía, se quedaba ahí a dormir y empezó, ¿sabes? Que no lo conocía nadie, vamos, no trabajaba ni en la Telefónica, venía así la primera vez a Madrid, estoy hablando del año 75, ¿no? Casas como la de los pintores Enrique Naya y Juan Carrero, más conocidos como Costus, constituyen algunos de los puntos de encuentro habituales de la época. Entre sus asistentes asiduos se encuentran Famio McNamara, Tino Casal, Pedro Almodóvar, algunos componentes de Alaska y los Pegamoides, Pablo Pérez Mínguez o Paloma Chamorro, entre otros. Además, les servirá a Pedro Almodóvar como localización en varias escenas de Pepi, Lucy Bomb y otras chicas del montón. ¿Quién es? ¡Oh, querida! No me lo tires, espera, ¿dónde quieres que te cagas? Los jóvenes con las mismas inquietudes empiezan a frecuentar los locales y bares de moda como la Vía Láctea, el Pentagrama, la Sala El Sol o Rocola, donde se realizan exposiciones de arte y actuaciones de los grupos musicales del momento. Al principio pues eran más bien los bares de Malasaña. Pues el Pentagrama, claro. La Vía Láctea a lo mejor en algún momento, pero no la tocábamos mucho eso porque eran más de progres, el rollo ese. O sea, realmente lo punk se centraba más en el Pentagrama. El Pentagrama y la plaza de Barceló, era eso. Y luego ya pues te movías pues, por donde había conciertos, que podría ser en la universidad o en alguna... Salas realmente no había muchas, o sea, más eran conciertos de universidad en colegios mayores. Luego ya empezaron a llegar más clubs y más salas, pero ya también había más gente, ya como que se fue engrosando todo ese movimiento, pues y se daban a conocer, pues la gente lo conocía, le gustaba, pues se metía, ¿no? Me acuerdo que en Madrid había 3 o 4 bares, no más, ¿no? Y entonces nos veíamos cada noche, o sea, cada noche
Pues la historia era que en un bar te veías en la misma barra pues a Pedro Almodóvar, a los Radio Futura, a los Gabinete Caligari, a Ukelele, a Alberto García Lís, a Cesepe, a mí y tal, y todos cada noche, ¿no? Entonces, las noches era, pues bueno, un poco de todo, mitad diversión y mitad también trabajo, ¿no? O sea, que te veías con la gente y pues acababa la noche con 3 trabajos más, ¿no? Y te habían encargado una portada de un disco, el no sé qué, una exposición y todo esto, ¿no? Hombre, el círculo cada vez se ha ido abriendo más, pero al principio pues éramos muy pocos realmente, porque si ves los locales donde nos juntábamos, los locales eran pequeños, o sea que no eran macrodiscotecas, ¿me entiendes? No, era una cosa de élite, era más bien de élite. El rollo nuestro pues lo integraban muy íntimamente, a lo mejor serían 50, 60 personas, un poquito más afuera ponen a 150 y luego ya pues en conciertos y eso pues nos hacíamos un poco más eso, ¿no? Pero que el círculo era reducido, pero porque en el fondo en aquellos momentos nosotros éramos los raros. Una de las características más llamativas de este movimiento es la interrelación tan marcada que se produce entre los integrantes de las diferentes disciplinas artísticas. Que fue una cosa muy mezclada, ¿sabes? Que eso, por ejemplo, no está pasando ahora. Es decir, o sea, nos mezclamos todos con todos, entonces los pintores trabajaban con los músicos, colaboraban con los músicos con los cineastas, los pintores con los cineastas con los modistas con los tal, ¿sabes? O sea, era una mezcla de todo. Y eso es lo bonito, que hay colaboraciones con todo el mundo, ¿sabes? Yo he hecho libros con Radio Futura, portadas de Poch, de Gabinete Caligari, la portada de Al calor del amor en un bar de Gabinete Caligari la hice yo. Antes éramos unos chicos con inquietudes, y como teníamos las inquietudes y más o menos la línea era más o menos semejante y parecida, pues nos juntábamos en los mismos sitios, en los mismos garitos. Uno de los ámbitos que iba a dar cabida a toda esa efervescencia, siendo capaz de integrar todas las demás disciplinas artísticas en un mismo medio, fue el cine. Pedro Almodóvar constituyó de alguna manera ese gran nexo de unión entre los artistas y demás personajes célebres que formaban parte de aquella nueva corriente. Iván Zulueta realizaría diversos carteles para películas como Entre tinieblas o ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Cesepe haría su colaboración dibujando los títulos de crédito de la película Pepi Lucibom y otras chicas del montón, además de una espontánea aparición en el film. Ay, nene, vení, nene, vení. ¿Por qué no nos dejas un poquito de plata? Estamos Músicos como Poch, Santiago Auserón y Javier Furia actuarían en sus películas. Gran ganga, soy veterano. Gran ganga, eres veterano. Calamares por aquí, vaquerones por allá. Fabio McNamara, musa indiscutible en los inicios de Almodóvar, constituiría un personaje muy recurrente en sus obras. Cuadros de pintores como Las Costus y Guillermo Pérez Villalta aparecerían en las localizaciones como parte del atrecho. El fotógrafo Pablo Pérez Mínguez, Fabio McNamara y el propio Almodóvar se interpretarían a sí mismos en la famosa escena del asesino de la Broca en Laberinto de Pasiones. Pero, ¿cuál era la razón de esta interrelación tan marcada? Éramos todos amigos, entonces, vamos a ver, a lo mejor Pedro no echa de mano de mí para hacer una película, porque él tiene cualquier actor que quiera. Pero en aquellos tiempos era un director nuevo que, pues eso, que era amigo nuestro y tal, y que le seguíamos o sea, porque nos gustaban las cosas que hacía, y entonces pues a él le vino mucho más fácil echar mano de nosotros para papeles que al fin y al cabo no significaban nada, o sea que simplemente contaban un poco nuestra vida.